Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto estar nuevamente con la cordial audiencia pues de Flaxo Radio acá en este espacio Contrapunto, este espacio que se ha propuesto desde Flaxo Radio pues ser un sitio para hablar pues de literatura, hablar de libros, hablar de poesía, de narrativas y como no, pues estamos muy encantados en esta tarde de tener un invitado muy especial, un invitado muy también que se dedica a la misma labor que hacemos desde acá, desde Contrapunto. Estábamos comentando pues backstage que este es un crossover realmente. Entonces vamos a presentar a nuestro invitado, Marcelo Cruz. Él es licenciado pues en comunicación social, entiendo que es educomunicador pues por la Universidad Central del Ecuador, productor y conductor del programa radial, que es un programa literario, El Galpón de los Cuentos Vivientes, que es un programa que suena pues al aire en la radio de la Casa de la Cultura del Ecuador, pues. Y además Marcelo Cruz se ha desempeñado como gestor y mediador cultural, principalmente en realización de eventos literarios. Además, es guionista en Lunáticos Producciones, también se ha desempeñado como escritor y actualmente también escribe reseñas pues para La Barra Espaciadora y también es columnista de la revista Espora en México. Entonces, un poco a breves rasgos la vida de Marcelo. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás en esta tarde? Buenas tardes, Fernando, gracias por la invitación. Y sí, has hecho un pequeño repaso por un momento de mi vida bastante entretenido. Y como bien lo decías, este es un primer crossover entre Contrapunto y El Galpón de los Cuentos Vivientes. Sí, nosotros veníamos hablando de esta idea del crossover porque de alguna manera Marcelo pues desde la Casa de la Cultura y con su equipo pues difunden literatura y pues nosotros acá también desde Flaxo Radio pues también intentamos difundir literatura. Entonces este es un crossover literario radial, así es que bienvenido, Marcelo, y vamos a conversar un poquito sobre tu vida primero y después para entrar ya en tu recorrido literario y para hablar concretamente de lo que es la difusión de la literatura pues en los medios. Cuéntanos, Marcelo, ¿desde cuándo y cómo es que comenzó tu relación con la literatura y con los libros? Bueno, para las personas que me conocen no creo que debe ser un secreto. Yo empecé con la literatura, con la lectura principalmente gracias a mi abuelo. Mi abuelo tenía una biblioteca y yo era tartamudo. Entonces, como no querían llevarme al médico, mi abuelo me puso los libros enfrente y me dijo, lee en voz alta y si te equivocas y repites la palabra, pues la vuelves a leer. Y bueno, creo que el tiempo le dio la razón o el tratamiento le dio la razón o algo puso la mano del destino
en la lengua que la tartamudez se me fue, gracias a la lectura. La literatura como terapia, ¿no? La literatura como terapia, efectivamente. Y la literatura también te sigue sanando otras cosas también, ¿no? Me sana mucho. Creo que a medida que el tiempo pasa, tienes otros males. Mi salud ha sido siempre un poco endeble y la literatura siempre ha sido una válvula de escape y al mismo tiempo una boya de salvavidas para poder volver a ella continuamente. Y otros males también contemporáneos, como la soledad también, ¿no? O sea, Sí, bueno, realmente actualmente se escucha, y perdón la redundancia, se escucha que la literatura, la lectura es un acto en soledad. Yo creo que no es así, porque cuando tú abres un libro, estás rompiendo la cuarta dimensión, que es el tiempo-espacio. Entonces compartes con el autor, el tiempo del autor cuando escribió esta obra, y el tiempo de los personajes dentro de la obra, más tu tiempo. Entonces no estás solo, te acompañan, como diría Rulfo, te acompañan los muertos. En los susurros, en los ¿no? susurros. Sí, es como esta idea de la virtualidad que estuvo en la literatura mucho antes de que aparezca pues el Facebook y las redes sociales. Cuéntanos cómo ha sido tu recorrido o tu trayectoria en el mundo de la literatura. ¿Cuáles fueron pues tus primeras lecturas, las que más te acuerdes que te hayan impactado y después cuál fue tu camino, pues, ¿no? Esa huella literaria que tenemos. Es curiosa esta pregunta, pero al mismo tiempo me trae gratos recuerdos, porque yo me acuerdo la primera línea que leí sin tartamudear, que fue del diario de Cristóbal Colón, la que dice: cerró los ojos y al abrirlos las aves batían sus alas. Entonces, con eso creo que empezó mi camino como lector. Y después hay una pequeña bifurcación porque encuentro un audiolibro. Mi papá era coleccionista de cassettes, ya no colecciona cassettes, entonces entre ellos había conseguido un audiolibro de Juan Salvador Gaviota y un día lo puso en la radio y yo quedé embelesado, ¿no? Escuchando toda la historia. Entonces hubo un salto de la lectura en texto físico a pasar a escuchar que alguien te lea. Entonces creo que ahí se empezó a dar mi camino como lector. Y en cuanto a obras literarias, que de pronto nos quieras mencionar algunas. Va a sonar raro, pero así fue. El jugador de Dostoyevsky, después apareció Memorias del subsuelo, también de Dostoyevsky. Aparece un autor que a mí personalmente su novelística no me gusta, pero sus crónicas y cuentos son joyitas, que es Gabriel García Márquez. La novelística no me gusta, a mi abuelo le encantaba. Y creo que eso fue lo que nos hizo distanciarnos un poco por gustos literarios. Después aparece mi maestro, al que yo siempre regreso, que es Rulfo. Y posteriormente César David Andrade, cuando mi padre me obsequia un libro, ¿no? Entonces creo que esos fueron los primeros autores que siempre tengo en la cabeza. ¿Y cuáles son tus cuentos favoritos de Rulfo? Lubín es el primero. Lubín es el que abre la puerta al mundo, ¿no? Lubín, el cerro alto de las montañas, de las piedras de donde se saca la cal, pero no le sacan ningún provecho. Sí, la nostalgia de los susurros, ¿no? Que suben por la ladera de la montaña, así. Así es, y no hay ni un árbol donde pueda descansar la vista. Donde la tulcamara se aferra a la roca con sus raíces, ¿no? Sí, y luego basta el diálogo que dice el personaje, ¿no? ¿En qué país estamos, Agripina? Y con eso creo que ya tienes un halo de lo que va a ser Rulfo a posterior. Y yo siempre que tomo cerveza me acuerdo de ese cuento, cuando la cerveza se calienta porque sabe a meados de burro, ¿no? Justamente en la zona se calienta muchísimo y por eso no me gusta ir a la zona porque me recuerda mucho a Lubina. Entonces yo estoy compartiendo con amigos y luego digo, no, me acordé de Lubina, tengo que correr a leer a Rulfo otra vez, entonces me rompe o a escucharlo, hay una versión de Lubina con la voz de Juan Rulfo. No, que eso es maravilloso. En un tiempo también lo escuché, hace 2 años lo escuchaba mucho en audiolibro, me parecía una muy buena forma de dormir. Claro, por supuesto, escuchando al maestro Rulfo. Así es. Y de México de pronto Octavio Paz también. Perdóname un momentito. Sí, claro. O más bien, antes de que me respondas, también te planteo la siguiente pregunta que tendría que ver con a qué es lo que más te gusta leer, pues entre la novela, el cuento, la poesía, el ensayo, la crónica. Verás, me gusta mucho la novela, yo empecé siendo lector de novelas. Y no te olvides de la pregunta de Paz. Sí, a Octavio Paz lo conocí con poesía. Yo era bastante quedado en el tema de poético. Para mí los poemas eran cuentos mal contados.
Entonces no les encontraba sentido, digámoslo así, de leer poesía. Hasta que en el colegio, ya un poco más nutrido de lecturas, me encuentro con César Vallejo y leo Los Heraldos Negros y digo, no, esto es algo distinto. Entonces, como Rulfo es mi maestro en narrativa, yo creo que Vallejo fue el que me permitió ingresar al mundo poético. Y con Octavio Paz ocurrió eso. Lo conocí gracias a la poesía de Octavio Paz. Además, él recibe el Nobel cuando nace mi hermana, el año en que nace mi hermana menor, que mi hermana Gabriela. Entonces dije, mira cómo son las cosas, qué coincidencia. Y sí, he leído a Octavio Paz, ya no como poeta, sino como ensayista. Como ensayista lo respeto muchísimo, sobre todo con los pequeños textos de la traducción y el lenguaje. Me parece bastante pertinentes. El ensayo que tiene sobre la poética japonesa es también, muy interesante. También es muy bueno. La construcción histórica que vuelve de Sor Juana Inés de la Cruz, el análisis ensayístico, el análisis, el ensayo histórico sobre la Malinche y la construcción del Don Nadie, me parecen también textos que son pertinentes y que yo disfruté de Octavio Paz, junto con otro pequeño ensayo que le dedica a Pessoa, ¿no? Ya, ese no lo conozco. Sí, ese se encuentra en un textito que se llama Cuadribio. Entonces, México me ha dado bastantes autores que siempre se vuelve a México de alguna manera, ¿no? Yo creo que México es el gran referente cultural en cuanto a literatura, ¿no? Pero tampoco también Argentina, porque Argentina, la corriente de Argentina también es bien muy fuerte acá. Es muy fuerte, sobre todo actualmente en redes, cuando ves que comparten frases de Cortázar o de Borges y te preguntas, bueno, ¿lo leyeron o qué pasa? Claro. Pero México me trae mucho cariño, porque José Revueltas es uno de mis autores favoritos, las cartas, ¿cómo es El Apando, que me parece el cuento más logrado, y un texto, y un Carlos Fuentes. Carlos Fuentes también me gustó mucho, sobre todo por la muerte de Artemio Cruz, que es mi tío, y es la novela escrita en segunda persona que más increpa. Y cuando yo leía, por ejemplo, y decía, y tú... y está escrita en tres personas, esa novela realmente. Realmente es un salto y es un juego bastante... Sí, yo, tú, él, ¿no? Sí. Y es un contrapunto, se podría decir. Sí, es un contrapunto, sí. Empiezas y de repente ya es otra persona y te está increpando, y después esa increpancia se vuelve tu presente y ese presente te revuelve al pasado. Es realmente maravilloso. Y de pronto te lanza esa frase maravillosa de la historia de la chingada, pues, ¿no? Sí, donde te cuenta toda la chingada. Y te quedas frío. Y luego, la parte que me encanta de Artemio Cruz es cómo trabaja la agonía, ¿no? Cuando dice, tú, Artemio, tirado aquí, bramando como vaca en celo, ¿acaso te sientes tú capaz de afrontar los brazos de la muerte? Dije, no, Dios santo, esto ya es otro mundo. Es otro nivel, es otro nivel, y realmente te sientes maravillado, ¿no? ¿Y Arriola? Arriola es otro, el cortagujas, brevario, aunque yo prefiero la feria. Me parece una joya maravillosa, porque... En Zapotlán, ¿no? En Zapotlán, el Grande. El Grande, sí, es el pueblo. Zapotlán, el Grande. Yo soy de Zapotlán, el Grande. Siempre empezaba así los prólogos a Arriola. Y en la feria es algo bastante curioso, porque de una forma fragmentada te logra construir un todo. Sí. Y vos dices, bueno... Con todo lo que es pasado, presente y futuro a la vez. Vuelves otra vez a correr por los tiempos y dices, bueno, se rompe la cuarta dimensión del tiempo-espacio. ¿Y qué hago aquí? Esto es una feria, porque tú cuando entras a un mercado escuchas zanahorias por aquí, venga casero por acá, y lo mismo ocurre con la literatura de México. Siempre es como estar en una feria. Sí, y antes de bajar a hablar Argentina, pues digo bajar porque vamos, geográficamente no estoy hablando de carrera literaria para nada. Así es. Más bien nos quedamos pendientes con la pregunta de ¿qué te gustaba más leer? Pues la novela, la poesía, el ensayo. Hemos respondido, te he respondido un poco con esto. Yo empecé siendo un lector de novelas, después pasé al cuento. Y creo que el cuento es la mejor forma en la que yo puedo encontrarme, pero cuando encontré a la poesía dije, bueno, también hay que leer poesía. Ahora con el tiempo transcurrido, el agua que ha corrido bajo el puente, creo que la vejez empieza a notarse, la vejez del lector cuando empiezas a leer ensayo, pero eso ya te demuestra un nivel de criterio y una formación ya más sólida.
así como aquella frase, ¿no? Pues los ensayos, digamos, de alguna manera están hechos para gente que lee, que ha leído bastante, pues para poder acceder, pues Correcto. digamos, todo lo que el ensayista te quiere proponer. Entonces, tú has leído mucho, me estabas comentando backstage la cantidad de libros que tienes y cuántos has leído. Entonces, coméntanos también para el público y dinos cuál es tu ritmo de lectura, más o menos. ¿Cuántos lees al mes? Es bastante curioso. A ver, mira, yo tengo en mi biblioteca 1078 libros hasta ahora. Yo la empecé a formar a los 19 años, voy a los 27 y tengo 1078, de los cuales voy leyendo 752. Y mi ritmo de lectura es bastante pausado. O sea, si bien es cierto, ahora leo 2 libros de manera continua, a dos manos, a la par, leo bastante despacio, porque no le encuentro la gracia. Muchos dicen la lectura rápida. Para mí no es así. Es un compromiso que vos tienes cuando abres un libro. Es un pacto, es un convenio. Va a sonar feo a las personas que no les gusta esta frase, pero es un pacto de caballeros que se da entre el autor y el lector. Entonces, cuando yo abro un libro, me tomo un tiempo de disfrutarlo al 100%. No lo leo todo en una semana. Leo todo de corrido cuanto pueda en una semana. Y después sí me voy dando dosis, porque no hay que dársele todo. Si vos te comes todo, luego, ¿qué disfrutas? Y hablando pues de ese tema, ¿cuáles son tus obsesiones de lector? Hay muchas obsesiones. Realmente a ver, obsesiones de lector, a ver, una podría ser encontrarme con un autor después de Hegel y después de Heidegger que me vuelvan a destruir la cabeza, pero en la literatura. Un autor que me rompió la cabeza en literatura fue Kafka, no necesariamente con La Metamorfosis, que es una obra maravillosa, sino con América. Cuando yo leí esa, me rompió bastante la cabeza, no podía ingresar a Kafka. Luego pasé al Castillo y mucho más difícil. ¿El proceso? La historia de Cayo, decía, es Kafka, es un alter ego de Kafka. Entonces me rompía la cabeza tratando de entender cómo no quería que se publiquen esas obras, ¿no? Por un lado digo, si él sabía lo difícil que iba a ser para los lectores, esto acepto de que digan, quemen mi obra. Qué bueno que no lo hicieron. ¿Y de Faulkner? Faulkner es otro. Yo les respeto muchísimo a Faulkner. Yo lo conocí con Los Invictos. Luego, El Ruido y la Furia, que me parece que es su obra más celebrada. Pero yo tengo un gustito singular por un texto que se llama De Cien de Moisés, que es una recopilación de cuentos. Y en De Cien de Moisés encontré algo que realmente me gustó, que era un flujo de conciencia de un ente que ya no es el relator omnisciente del relato, sino que había otra voz encima de esta. Y dije, bueno, ¿qué es una voz por encima de la omnisciencia? Exacto. Entonces, es muy loco, Faulkner. Yo soy bastante heideggeriano, entonces yo decía, el ser se manifestó en Faulkner de esta forma. Y aquí se abren muchas puertas para analizar la literatura, ¿no? Porque, ¿qué es el ser para Heidegger? El Dasein es el único que puede encontrar esa respuesta. Entonces, en la literatura tal vez está emposada la voz del ser, lanzada con ecos todo el tiempo, porque hay muchos libros y muchos autores. Entonces y muchas voces. Polifonías, son susurros. Sí, son susurros como Rulfo, o polifonías, que es un término más antropológico, que es ahora en donde la trinchera en donde estoy parado, pues en este momento. Correcto. Y voy a recordar la trinchera en donde estuve parado y donde creo que seguiré parado toda mi vida, y tú también, pues en esto de la comunicación social, para hablar, para preguntarte por qué te decidiste, pues, por estudiar esta hermosa carrera y disciplina de la vida, querido colega. ¿Puedo ser franco? Claro, por supuesto. Ok, yo no iba a estudiar comunicación. Yo iba a estudiar filosofía en la Católica. Pero me subí al bus, se subió una chica tiempo después, y yo fui siguiéndole a esta chica a la Flaxo. Nunca hablé con ella, solo cruzamos una vez palabra, y fue ¿dónde me inscribo? Y me terminé inscribiendo en la Flaxo. Y seguí comunicación social. En tercer semestre yo me iba de la facultad. Dije, vuelvo a la Cato, ahora sí voy a estudiar filosofía. Entonces, todo está bien. Tenía una novia, esta novia me matricula en cuarto semestre. Dije, ok, voy a seguir una semana y me iré. Para mi buena suerte,
el primer profesor de cuarto semestre fue Gustavo Abad, a quien le mando un saludo, y él me dice, no vamos, conmigo van a ver periodismo 1 y 2, en cuarto y quinto, y vamos a escribir crónica. Yo le dije, no voy a escribir nada, yo ya me voy. Él me dijo, bueno, entonces lee este compendio de crónicas. Y me enganché con la lectura de las crónicas. Y me quedé para entender el campo de la crónica. Me quedé quinto semestre. Sexto también me quedé porque dije, no puedo, ya estoy en la mitad de la carrera, no voy a ser tan cara dura de salirme. Séptimo semestre, por motivos de salud, me retiro, regreso y me lanzo por educomunicación, no por periodismo. Lo que todo el mundo decía, el Marcelo se va a periodismo, le gusta la crónica, es el brazo derecho del profe Gustavo, las cosas que me decían mis compañeros, se va a ir por eso. Pero me fui a educomunicación, un énfasis que para muchos son los hippies de la comunicación. Entonces... es el paradigma Kaplun, ¿no? Exacto, es el paradigma Kaplun. Entonces fue gracioso porque yo fui por solo recibir clases con una profesora. Mis amigos decían, tienes que recibir clases con Marta Rodríguez vas a aprender muchas cosas. Y yo me fui a educomunicación y me volví educomunicador y terminé la carrera gracias a esos dos profesores, a Gustavo Abad y a Marta Rodríguez. Y no me arrepiento, realmente fue una decisión muy acertada. Y entonces, desde la educomunicación, ¿tú crees que se puede hacer mucho, no? Por la literatura. Correcto. Y por la sociedad en general, pues, ¿no? Sí. El hecho de tener un enfoque educomunicacional te permite... Nos dicen cuando empezamos la carrera de que los comunicadores tenemos un océano de conocimientos, pero con muy poca profundidad. Entonces yo dije, eso no es cierto. El océano es inmenso, sí, pero tiene zonas profundas. Y lo mismo es el conocimiento. Yo agarré la filosofía que me gusta, agarré la literatura, agarré la radio que le cogí cariño en la facultad y dije, aquí puedo crear mi arrecife profundo. Y lo hice. Y la educomunicación es un gran arrecife que te permite tener vetas por las cuales tú puedes observar enfoques, enfoque de género, enfoque social, enfoque político, económico, educacional, muchos más. Oye, qué interesante esta parte de la educomunicación. En mi formación pues no había la posibilidad de escoger la educomunicación, más bien era como una materia pues que era justamente el paradigma Kaplun, como le llamábamos nosotros. Entonces yo quiero saludar a mis compañeros de pregrado también allá en Ambato, los compañeros de La Máquina del Mal, por supuesto, de MQG. Y quería pues preguntarte ahora, Marcelo, ¿cómo ves tú la difusión de la literatura en los medios de comunicación en el Ecuador? ¿Crees que hay espacios? ¿Crees que se está difundiendo la literatura? Hay espacios. Este es un espacio. El Galpón sí. Es un espacio. Cartón Piedra es un espacio. La Barra es un espacio. La Periódica, Zoila. Hay espacio. Tal vez lo que no hay es esas luminarias que tienen otras noticias, otros acontecimientos sobre la literatura. Ayer recientemente Carlos Carrión escribió un artículo sobre las escritoras ecuatorianas para el New York Times en español. Entonces, imagínate. Paréntesis, Carlos Carrión, ¿qué tal? ¿Qué opinas de Carlos Carrión? ¿Su obra cuáles has seguido? ¿Cuál te gusta? A ver, hay dos Carlos. El uno es Alejandro Carrión. Carlos Carrión, ¿de Malacatos? Sí, es de Malacatos. No he tenido el gusto de leerlo. Tengo esa deuda. Pero lo he seguido con sus crónicas, con sus textos en New York Times. Entonces, me parece muy conciso, muy sólido. Además tiene un muy buen instinto para seguir el hilo de la historia que quiere contar. Entonces, existen espacios para la difusión. No tienen las luminarias como lo tiene el fútbol o como lo tiene la política. Sin embargo, digamos, en los medios de comunicación más como hegemónicos, pensemos pues en canales de televisión abierta y que son pues nacionales, de cobertura nacional, o pensemos en radios pues de amplio espectro, de cobertura nacional también, no sé, radios nacionales, regionales. Los espacios son reducidos, ¿no? Son muy reducidos, es una batalla... Muchos dicen una batalla perdida, pero yo creo que lo que se pierde es una guerra. Las batallas las vas ganando de a poco. Entonces, sí, hay espacios reducidos, pero como decía Trotsky,
caminamos separados, pero golpeamos juntos. Ujú. Entonces, desde ahí viene la resistencia, la rebelión de la literatura actualmente. Además que también los consumidores de medios, pues ya la gente, digamos los jóvenes, pues ya, y nosotros también, pues ya no llegamos a encender el televisor, sino que llegamos a abrir el YouTube. Y entonces si en el YouTube pues encontramos contenido en donde realmente pues sí puede haber esa horizontalidad pues de Sí. un programa de literatura pues frente al resultado de un partido de fútbol, ¿no? Lo hay. Ustedes aquí en Contrapunto, Radio Flaxo tiene su canal de YouTube, Lucho Monteros tiene de Contrabando, Ujú, sí. Eduardo Varas Carvajal tiene Cafés con Letras, Y todos los formatos actuales también del BookTube. el BookTube, el Galpón también transmite en vivo. Entonces imagínate, ¿no? Ya no solo estamos agachándole la cabeza a los grandes medios de difusión, sino que también creamos espacios gracias a la internet, ¿no? O sea, tomamos una herramienta que muchos dicen, nos espían, ok, si nos van a espiar, pero nos van a ver haciendo esto. Ajá. Y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer bien. Y lo que somos está bien, porque yo sé que Marcelo vive la literatura también, porque eso se nota a leguas en la conversación. Marcelo, háblanos del Galpón de los Cuentos Vivientes, ¿de dónde salió este nombre? ¿Cuánto tiempo llevan al aire? ¿Cómo les ha ido? He visto sus fotos, han tenido invitados de lujo, entonces cuéntanos Sí. un poquito. A ver, el Galpón de los Cuentos Vivientes nació el 26 de julio de 2016, bajo la dirección de dos amigos, Cristian Navarrete y de Marco Andrés Villarreal. Ellos son los idearios, si se quiere. Pero el nombre, el Galpón de los Cuentos Vivientes, viene de un cuento. No les voy a decir el autor, ya sería spoilearles mucho. Búsquenlo. Tienen internet, ahí lo encuentran. Entonces, es un cuento. Y dijimos, bueno, yo llegué como el invitado de todos los miércoles. Ese era mi cargo, era el invitado de todos los miércoles, uno más. Con el paso del tiempo, Marco tiene que retirarse. Se retira, quedamos Cristian y yo. Posteriormente, Cristian también tiene que ponerle la pausa y quedo yo solo, a lo cual se une Beto Cadena, que ahora está de vacaciones prolongadas por estudios, no está haciendo el Galpón. Y el 2018 se une Pablo Tipán. Y ahora estamos con Anaís León, una chica que le mete muchas ganas a la radio, le gusta la radio y también le gusta la literatura. Pero tenemos ya 3 años y bajo mi dirección 1 año y medio. Y los invitados, pues, empezó a finales de 2017, terminada la Feria del Libro. Ya prácticamente creíamos que nos quitaban el espacio de la Casa de la Cultura porque el equipo se había fragmentado. Y bueno, yo estaba dispuesto a entregar el espacio de gracias por la apertura, nos vemos en otro momento con otra idea. Y el director de la radio habla conmigo y me dice, usted sabe de literatura, tiene el espacio, siga haciéndolo. Entonces lo único que yo le pedí fue libertad creativa. Me dijo, responsabilícese bajo los estamentos de la ley de comunicación. Y listo. Y fuimos. Termina la Feria del Libro y nuestro primer invitado fue Oscar Vela. Y Oscar Vela... ¿Ambateño? No, es quiteño. Oscar Vela, escritor, recientemente presentó su novela en Miami, Náufragos en Tierra. Tiene otras obras como, por ejemplo, Todo este ayer. No, estoy confundido de un comunista ambateño, Vela también. Vela. Sí, también. Ya. Bueno, él es quiteño y le mando un fuerte saludo, creo que sigue en Estados Unidos o creo que ya regresó. Y entonces, él fue nuestro primer invitado. Y nos ha pasado cosas graciosísimas. Invitamos a Marta Rodríguez, la profesora que te digo. Y la primera vez, como está lloviendo, se resbala subiendo las gradas para ya entrar a la radio, se cae, se rompe el brazo. Yo me sentía culpable, dije, es culpa. Cosa curiosísima, ¿no? Cosa curiosísima, yo dije, no creo que haya sido premeditado, mala vibra, algo vio, alguien le empujó, no. Se fue un autor el día de la presentación de su libro, 1 hora antes teníamos el Galpón, no llega, se fue de chupes por la emoción de presentar su libro. Suele pasar. Y claro que suele pasar, y bueno, era tomar un espacio que nos habían abierto las puertas y hacerlo más grande. Entonces llega Oscar, hacemos un programa muy, muy, muy bueno, y Oscar nos regala una pequeña reseña, ¿no? Nos escribe en su muro de Facebook, y de repente empiezan a publicarse autoras ecuatorianas.
y empieza el mundo editorial ecuatoriano a dar un nuevo plus. Aparece La Turbina, Cactus Pink, a moverse continuamente. Y dijimos, pues, ok, si ellos se están moviendo, necesitan un espacio. Y por eso el eslogan de El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Y fue como, entonces el Galpón va a ser ese espacio. Y hemos tenido muchos otros autores. Cuéntanos un poquito. Oscar Vela, Gabriel Alemán, Leonardo Valencia, Willo Ruales Hualca, Daniel Alcíbar Belolio, Sandra Araya, también muchos otros. Alto calibre, nada más. Nada más. Lo mejor de la pluma contemporánea. Así es. Solange Rodríguez Pape recientemente nos escribió y le prometimos, y sé que voy a cumplir esto, en ir a hacerle un programa especial a Guayaquil. Guayaquil ha sido la ciudad que más le abrió las puertas al Galpón. Es algo curiosísimo, pero le agradecemos mucho a esa ciudad. Y qué interesante la historia del Galpón. Antes de continuar, pues hablando de la difusión de los medios, quisiera retomar el tema que habíamos dejado pendiente de Argentina. Correcto. No vamos a... volvamos a abrir ese paréntesis. Sí, hablamos de ese paréntesis. Cuéntanos un poquito, pues, tu trayectoria, tu relación, pues, con las escritoras argentinas. Con Argentina tengo una relación bastante... A ver, si México me encanta, me hace volver, Argentina, en cambio, es la lectura que yo tengo cuando estoy con ganas de jugar en serio ajedrez. O sea, con todos juego ajedrez, pero con Argentina tengo una deuda pendiente, me gana todo. Y principalmente es por culpa de Borges. Borges yo lo conozco a los 18 años, con un texto que es Junín. Uh-huh. Entonces yo lo leo y no entendía, no podía sentir las palabras como las sentía con México, donde las sentía vivas. Con Argentina, en cambio, era un poquito como un matiz sombreado. Entonces, bueno, me descontento un poco de Borges y encuentro a Ernesto Sábato, y de Ernesto Sábato encuentro El Túnel, que me parece muy buena, y después encuentro Uno y el Universo, su primer libro, y con eso Cuando era más físico. Claro, cuando era mucho más físico. Y ahí choqué por primera vez con el ensayo. Y yo decía, ¿cómo? Yo tenía entendido de que un ensayo era extenso, pero estos eran fragmentos, como cuentos cortos, y eran ensayos. Uh-huh. Entonces... O más bien la frontera difusa, pues, entre el ensayo y la literatura. Entre el ensayo, la literatura, la matemática, la ciencia, y era como... Y la desolación de Sábato, que siempre está presente en su obra, sí, ¿no? Y creo que me llegó en un momento emo, a inicios del 2000, todo el mundo se inundó con los emos, así como ahora con los millennials y con los hipsters. No tengo nada en contra de ellos, tengo grandes amigos que son pertenecientes a estos grupos, pero esa desolación la encontré en Sábato, y me hizo eco la desolación de Rulfo. Uh-huh. Entonces conecté con Sábato, lo leí. Sobre Héroes y Tumbas, Sobre Héroes y Tumbas. Cuando leí Sobre Héroes y Tumbas me sobrecogí, porque es muy fuerte. ¿Has leído más de una vez esa novela? No, con una me basta, y con fragmentos. Te soy franco, cuando una novela me supera, y no quiero decir que no puedo terminar de leerla, sino que me deja tan impactado que tengo miedo volver a leerla y perder el encanto del por qué me dejó impactado. Porque como lector, cada lectura que vos das es una nueva resignificación. Uh-huh. Sería, para hacerlo más bonito, como dirá Saramago, con la piedra de Sísifo. El lector es Sísifo, las lecturas son las piedras. Y cuando subimos ya no cae una sola piedra, caen muchas. Entonces... es mucho más complejo volver a subir un montón de piedras. Claro, totalmente. No, pues, y yo me reía porque pensaba también en que Sobre Héroes y Tumbas, pues, es una novela total, pues, una novela fascinante, mágica, que cuando yo la leí, pues, evoqué muchas sensaciones, muchos sentimientos, pero todos relacionados con la tristeza, con Correcto. La desolación, con la nostalgia, con la amargura. O sea, no existía una emoción, como decir, de buen ánimo. Entonces, es una novela que yo no creo que la vuelva a leer. Entonces, por eso te hacía la pregunta. No, yo no volví a leerla. Ya te soy franco, con la desolación que sentí, dije, no, gracias. ¿Y Abaddon el Exterminador? No la he leído. Le leo fragmentos, te soy franco. Mi ritmo de lectura tiene 2.
ya te dije, leo una semana todo lo que puedo. Ujú. Y luego le voy dando dosis. Y con Abaddon me pasa lo mismo. Lo leí una semana de corrido y luego fue como dosifica. Tenaz, hay una de las escenas de tortura más fabulosas de la literatura. Es como me Está recuerda bien mucho a lograda, la... ¿no? Sí, muy lograda, muy lograda. No, cuando yo tengo amigos que me dicen, no, es que cómo es posible que se exalce la tortura, y es como, es un trabajo estético. Y empiezas a abrir un montón de debates que para los clubes de lectura es maravilloso. Por Y supuesto. qué bueno que ahora haya más espacios como ellos. No, y ahora hay un montón de clubes de lectura, las librerías están Sí, activísimas, y eso me ¿no? parece muy bueno. Porque Aprovechemos para saludarlas, pues, ¿no? saludamos al club de lectura del Conde Mosca, al club de lectura de Tres Gatos, a los clubes de lectura del Fondo Al de de- Cultura, Ujú. Al de Sebastián al de Herras, Sebastián del Herras, Cosmonauta. que tiene más ficción, Más ficción. al club de lectura también de Tolstoy, que están leyendo al Ulises, una novela que yo no me voy a acercar a leerla. Ya me hice el compromiso personal de no leer el Ulises porque francamente me supera. Sí, A la quinta claro, página es digo, algo- gracias, no puedo. Aplaudo a Joyce como dramaturgo con los los exiliados, con su obra de teatro. Cervantes. Cervantes también, aunque me gusta más te soy franco, me gusta más el teatro de Tennessee Williams y O'Neill, y un poco más el de García Lorca. No soy mucho de teatro, es curioso, pero el teatro también me ha nutrido mucho. ¿Y los cuentos de Cervantes? He leído muy poco de Cervantes, porque Ujú. con la gran joya que nos ha dejado para la posteridad, que es el Quijote, y que se le ha adaptado a mil y unas cosas, entonces creo que los halos del cuento de Cervantes siguen nadando en el Quijote, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces por el Quijote se comió toda la literatura, por así decirlo. Y toda la literatura del mundo. Así es. No solamente de España. Volvamos a Argentina, ¿no? Pues, Volvamos a Cortázar, Argentina. no sé. Cortázar lo conocí más como cuentista, te soy Sí. franco. Luego llegué a Rayuela. Llego a Rayuela porque Juan Carlos Morales, Ujú. persona que tú conoces muy bien, que también estuvo aquí en este espacio. Sí, querido amigo del siglo de las Del luces. siglo de las luces, nos conocemos y yo le compro un libro de Cortázar, empezamos a conversar, él sabe muchísimo, yo diré que él también fue uno de mis maestros que me encaminaron a los libros cuando me estaba saliendo del huacal, como dirían los mexicanos. Él me regresó y me dice, Rayuela, ¿lo has leído? Yo le digo, no. Me lo presta, lo leo, luego se lo compro y empiezo a leerlo. Lo leo y quedo satisfactoriamente lleno. ¿Te gustó mucho Rayuela? Me gustó en el sentido de la ruptura clásica de la novela. O sea, ya no era una novela total, era una novela fragmentada. Entonces, me agradan las novelas fragmentadas, las novelas que no me cierran todo, que no me interesa cómo sea la evolución del personaje, sino que me cuente lo que realmente hace el personaje ese momento. Entonces me pareció maravilloso. Creo que me llevé una muy buena impresión primero del Perseguidor, Oh, que es la historia el de abreboca de Charlie de Parker. Charlie Parker, exactamente. Y cuando yo leo El Perseguidor, ahí está una pequeña rayuelita, ¿no? Como dice el propio Cortázar, voy a Rayuela y me siento satisfactoriamente bien, porque disfruté del Perseguidor. ¿Y te cuelas con los cuentos o con Rayuela? Me quedo con los cuentos. Todos los fuegos del fuego. Todos los fuegos del fuego, todas las aguas del agua y todos los hombres del hombre. Ujú. Entonces me parece maravilloso. Yo me quedo con los cuentos de Cortázar. Y también con las clases que dio en Berkeley. Por supuesto, por supuesto. Sí, esas clases son muy, muy buenas. ¿Tienes el libro de las clases? Sí, lo sí, tengo. sí. No, ojalá me lo consiga algún momento. Si quieres algún rato te lo paso. Sí, no hay problema. en otro crossover que hagamos. Sí, tal vez estés en la Casa de la Cultura. Sí, claro, nos tocaría. ¿Y con Borges qué tal? Con Borges volví a reencontrarme a los 21. O sea, lo conocí a los 18, me desencanté, pero a los 21 lo encontré con la poesía. Por supuesto. Y entonces dije, bueno, ¿cómo es posible que un cuentista que no entiendo me arme un poema tan poderoso? Entonces, yo acababa de comprarme Elogio a la Sombra. Ujú. Y ahí tiene como las bienaventuranzas, ¿no? Ya. Entonces, bienaventurado el que olvida porque sabe el beneficio de olvidar. Y dije, no, esto es oro puro. Sí. Esto, ¿cómo se hace? Borges es un Borges, bálsamo. entonces ahí
tengo la buena suerte de las ventajas de las redes sociales. Un día entro a la señal de televisión española y encuentro todos los programas a fondo, ¿no? Ah, sí. De Joaquín Soler Serrano. Y estaba como primero y el más visto, la entrevista que él le realiza a Borges. Entonces, bueno, me preparo, me siento, veo toda la entrevista de Borges y digo, no, pues, esto es distinto. Volví a encantarme con Borges y esta vez sí dije, hay que sentarse a leerlo con placer y en serio. Y no me considero un excelente borgiano, creo que soy un borgiano respetable, pero me maravilló mucho. Y Argentina me ha abierto también muchas puertas, ¿no? Rodolfo Walsh es uno de mis autores que más me gustan. Actualmente Ricardo Piglia, Samantha Schweblin, también están las hermanas Ocampo. Bioy Casares es el con el que menos me llevo, y es curioso. Pero sí, también. Roberto Harold, que lo respeto muchísimo, le tengo un gran aprecio. Y hablando de ecuatorianos, ecuatorianas. De ecuatorianos ya te dije, a mí se me abre la puerta con César Dávila Andrade, con el texto que me regala mi papá, que es Cabeza de Gallo. Y posteriormente en el colegio te mandan a leer El Chuya Romero y Flores, o Guasipungo. Guasipungo no me gustó. Era como, no, simplemente no. Y El Chuya Romero y Flores, en cambio, sí me agradó por la picardía del personaje. Dije, bueno, es un fiel reflejo de lo que somos, ¿no? Incluso yo de pelado sí era pícaro, sigo siendo pícaro. Entonces me identifiqué mucho con ellos. Pero me quito los ojos del mundo, si se quiere, y me centro más en la literatura ecuatoriana ya en la universidad, en cuarto semestre, cuando... no, miento, no fue en cuarto semestre, fue en octavo semestre. Mi relación con la literatura ecuatoriana es corta y es hace poco, porque sencillamente Marta Rodríguez me dice, usted es muy letrado, pero creo que no ha leído ecuatorianos. Y me fue un tope, ¿no? Dije, creo que debo leer de dónde vengo, qué estamos diciendo. Además, así nació mi tesis. Yo, cuando leo una antología... ¿Cuál es el tema de tu tesis? La crónica como registro identitario, como registro de la identidad y del imaginario de Quito. Ah, ya. O sea, quiero demostrar cómo el texto de la crónica construye un imaginario de una ciudad imaginaria que es real al mismo tiempo. Entonces, dije, leí esta antología y no había cronistas ecuatorianos, no estaban antologados, y era como, pero si es latinoamericana, ¿qué pasó? Y retomé a la lectura ecuatoriana, ¿no? Y ha sido satisfactoria volverme a encontrar con Pablo Palacio de Rigor, que me parece maravilloso, con César Dávila Andrade, volver a un reencuentro como si, no un remember, sino un reencuentro de un amigo entrañable de hace años. Alfonso Cuesta y Cuesta, que se volvió uno de mis escritores favoritos, con su novela Los Hijos y con todas las paradas del tren parada de todos los trenes del mundo. Humberto Salvador con En la ciudad de Perdido, una novela que para mí es la novela de Quito, porque describe Quito de una forma maravillosa y los conflictos que tiene el autor cuando escribe una novela. Gabriela Alemán, que ya la había conocido con mi padre tenía un libro de ella, tiene todavía, y yo la había leído. Pero creo que me endulcé más, como te decía, con Daniela Alcíbar Belolio, ¿no? Yo cuando la conozco primero en lecturas, con un textito que está publicado, que es un adelanto de un libro para la Caracola. Entonces, son 3 ensayos muy breves. La leo y digo, aquí hay algo que me gusta mucho, que me encanta, que está trabajando la imagen. ¿Y qué me está diciendo esta imagen? O sea, antes había sido todo letras, todo historia, y si bien las historias construyen imágenes, pero no me había parado a ver qué pasaba con esas imágenes. Y con Daniela Alcíbar Belolio pasó esto. Luego la conozco personalmente en una fiesta. Y posteriormente aparece Siberia, que es para mí la novela con la cual yo me endulzo por completo con la literatura ecuatoriana y digo, vamos a leernos en serio. Entonces aparece Siberia,
que les recomiendo muchísimo que la lean, y cambia todo, ¿no? Y empezamos a tener autoras a cascoporro, como dirán los españoles. Aparece Sandra Araya, Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero, Solange, Sabrina Duque, Oscar Vela, Javier Vázquez, Santiago Páez, Fernando Escobar Páez, Santiago Peñabozano, todos ellos. Faltaría programa para hablar de realmente. todos, ¿no? Estamos ya llegando a la parte final del programa. Pues Marcelo, ha sido un gusto tenerte en esta tarde. El gusto ha sido mío, Fernando. Gracias por abrirnos las puertas de Contrapunto. Sí, hemos compartido un poquito sobre literatura, sobre libros, sobre la difusión pues de la literatura en medios. Y antes de cerrar y que presentes pues la canción que habíamos planteado, que siempre escuchamos al final del programa, además, bueno, de hecho escuchamos muchas canciones en Contrapunto. Antes de eso, pues quería hacerte la última pregunta, ¿no? La canción de Los Corrientes, Cuando me empieces a odiar, sí, para la producción. Ahí mandamos un saludo a la producción de Flaxo Radio, Javi Macas, Josefa Paredes y Elicen Andrés Cefla, siempre no, ha ahí. sido un gusto reencontrarme con Josefa. Como te decía, éramos compañeros de aula. Entonces, qué bacán ha sido ahí, ha sido bastante emocionante esta tarde acá en Flaxo Radio entre compañeros, colegas comunicadores. Entonces, quería preguntarte, no tus novelas ni tus autores favoritos, sino los autores o novelas que quieres mencionar en este momento, que quieres traer a colación como significativos para tu vida o para este espacio, pues como recomendaciones para las personas que nos... Es que necesariamente pasaría por mis favoritos. Ah, por supuesto. Pero era para no delimitar el espacio, ¿no? Sí, pero por eso te digo, pasaría. A ver, por ejemplo, Vidas Imaginarias de Marcel Chauve, el libro del desasosiego de Pessoa. Ya les dije, Siberia. También está, ¿cómo es esto? Humo de Gabriel Alemán. También está Urux, que es un poemario epistolar entre María Auxiliadora Valladares y Sebastián Urli, un poeta argentino muy bueno. La poesía de Juan José Rodinás, pueden leerla en internet porque los textos son difíciles de conseguir, créanme. Ya me he recorrido todas las librerías posibles en Quito y los tienen, pero ya están reservados para otras personas, así que esperamos algún día poder encontrar esas. Joyce, él los comparte en su Facebook también. Él los comparte en su Facebook, Rodinás. pero más lo pueden encontrar en revistas literarias de Chile. Actualmente en Cuba se lo está leyendo mucho. Ya tengo reservado un texto que va a sacar Casa de las Américas, y la ventaja de conocer a Juan Carlos es que me lo trae directo, ¿no? Entonces... Me iré a visitar a Juan Carlos para sí. conseguir esos beneficios. Es cierto, no, yo lo quiero mucho, le mando un saludo. Y a todos los amigos libreros, a todos. ¿Qué sería de nosotros los lectores, pues, y de nuestros amigos libreros, ¿no? Sería una relación incompleta, ¿no? Te sentirías desolado, como en la literatura. Totalmente. Gracias, Marcelo, por acompañarnos. Preséntanos el tema, pues, que vamos a escuchar en esta tarde. Bueno, vamos a escuchar una canción que a mí me gusta mucho, que es de Los Corrientes, Cuando me empieces a odiar. Ha sido un gusto. Gracias, nos vemos la próxima semana en Contrapunto. Estuvo con ustedes Fernando Endara. Hasta la próxima. Esta canción es súper linda porque fue la primera canción que le presenté a la banda. Y es la primera canción con la que yo entro a cantar solo. Y me gusta mucho... que a ellos les guste esta canción, creo que hasta más que a mí. Y son súper románticos, aunque no parezcan. Cuando me empieces a odiar. Vuelvo a encontrarme en ansiedad. Quiero abrazarte y no llorar. Caigo en amores que duran un segundo, pero que duelen toda la eternidad.